Y bueno amigos, estamos aquí listos para el primer video del día. No sé si vaya a ser otro, digo primero porque es el primero en realmente, pero a veces digo esto cuando tengo planeado hacer un par de videitos y en este caso no lo tengo muy claro todavía, pero lo que sí es seguro es que esto está vibrando. Es que este es el primero y bueno, creo que lo vamos a disfrutar bastante. Vamos a ver una cosita de esta chica TikToker que ya se me pasó el nombre, pero que está repasando a un montón de culés, al menos lo hace con bastante frecuencia. Vamos a ver algo de Bellingham, que se le está acusando de dopaje y un montón de cosas. Vamos a ver unas cosas interesantes a alguien a quienes Arda Güler ha retratado y pues la verdad bastante interesante. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Ya alguien me notificó que se está escuchando de un solo lado de los parlantes o de los auriculares, no tengo ni idea de qué es, le voy a preguntar a un amigo, se me pasó hoy, pero ahorita más tardecita le voy a preguntar por qué. Sí se escucha lo bastante raro, así que gracias al seguidor que me dejó eso en el comentario. Ya voy a intentar solucionar eso y que espero que no pase de hoy. En fin, no me quiero enredar mucho más. Quiero que empecemos, muchachos, con lo de Bellingham. Como les estaba diciendo, Bellingham tiene una mancha que yo creo que lo puse en Twitter a principios o a mediados de temporada, la que terminó, en la que se le veía una mancha por aquí muy rara. Y yo dije, bueno, ¿será que Bellingham está teniendo un mal cuidado de su rostro? No tengo ni idea, pero no le di mayor importancia. Pues bien, en estos días que sacó el partidazo que se sacó con Inglaterra, se han empezado a decir un montón de estupideces, entre otras cosas que Bellingham estaba, no sé qué, con el método Pintus, lo de siempre, intentando desprestigiar algo que tenga que ver con el Real Madrid. Y aquí vamos a escuchar a una persona que aparentemente tiene idea de lo que está hablando, que eso para mí es de suma importancia, explicando el porqué de estas manchas de Jude Bellingham, para que no se dejen engañar, muchachones. ¿Qué son estas manchas que le han salido a Bellingham desde hace poco en la cara? Pues a diferencia de lo que he leído por ahí, se trata de un problema dermatológico, un problema de hiperpigmentación conocido como melasma. Son unas manchas abigarradas que aparecen en la zona de la frente, las mejillas, el labio y son más frecuentes en mujeres en edad fértil porque está relacionado con los estrógenos, aunque también puede aparecer en hombres y más frecuente en fototipos altos. ¿Y cómo se explica que antes no tuviese melasma y ahora sí? Bueno, pues por el sol. Es el principal desencadenante y empiezan los meses de verano, empieza la exposición al sol y por lo tanto aparece el melasma. Y el tratamiento es bastante complicado y os lo explico en otro reel. Bueno, ahí está el TikTok, Abraceras, se llama esta Gade Abraceras, se llama esta chica, esta mujer que parece ser dermatóloga, según ella misma lo coloca allí. Y bueno, para que vean más o menos cómo es la gente manipuladora, era evidente que esto era un problema dermatológico, teniendo en cuenta que Bellingham pasó de una ciudad como Dortmund a una ciudad como Madrid. Y que bueno, el escenario es bastante diferente en realidad. Pero bueno, no me quiero enredar mucho más con eso para que no se dejen engañar ni manipular por estos exagerados tramoyeros. Quiero que ahora escuchemos a la chica esta, que realmente es bastante inteligente, siempre está diciendo cosas interesantes. Aquí habla de Laporta y de su famosa pancarta en Madrid. Desde que Laporta colgó esta pancarta ridícula frente al Santiago Bernabéu, el Madrid ha ganado un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey, 3 Supercopas de España ganándoles 4-1 en la última final devolviéndoles lo del año pasado. El Madrid ha ganado 8 clásicos versus 4 de ellos y por último 2 Champions League. Y al final creo que deberá estar contento porque él tenía muchas ganas de volver a ver al Madrid y lo ha vuelto a ver, pero ganar otra Champions. Creo que podemos concluir que es la pancarta más mufa de la historia. Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo. Otras veces utiliza más la historia y algunos datos para reventar relatos y ha rimado brutal. Pero esta vez también ha quedado bastante interesante y de verdad, siempre lo digo y siempre en este canal se le va a dar voz a este tipo de cosas porque me parece realmente importante que se estén tumbando todo este tipo de relatos. Y bueno, lo que sirve para lo que sirve este tipo de cosas es para entender cómo esta gente va tan cortita aquí, que se hicieron con un presidente por el hecho de haber colocado una pancarta ahí realmente vergonzosa. Vamos a escuchar ahora a las dos personas que ha retratado a Arda Güler. Al primero vamos a escuchar a Coyotito, que me parece bastante interesante, la verdad. A eso es para que os den por culo. Me parece que Arda Güler es la reencarnación de Messi. A ver dónde coño juega el año que viene. A ver dónde juega Arda Güler. Quita a Valverde, a Bellingham, a Kroos, quita a Hendrik, quita a Rodrigo, quita a Mbappé para que juegue el turco. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Mañana me lo cuenta. Mañana me lo cuenta. Lo estoy esperando. Estoy esperando. Ahí estoy con la, con la, con la guardadita y demás.
La cueva voy a ir. Bueno, ella pone el gol de Arda Güler, no lo voy a colocar evidentemente porque me va a saltar el copyright inmediatamente, pero me parece curioso. Bueno, esto fue en cierta medida de que iba avanzando la temporada y ya vimos que envejeció un poco mal esto, mi amigo Coyotito, porque bueno, ya Kroos no va a estar. Arda Güler está demostrando que tiene muchísimo sitio en este Real Madrid que probablemente le haga falta un toquecito de magia ahí en ese centro del campo, aunque yo lo veo bastante diferente a lo que puede aportar Toni Kroos. Creo que le va a venir bastante bien al Real Madrid esta situación. El otro retratado por Ardita es este señor que, bueno, miren lo que como les mienten en la cara, es que me parece increíble. Y de Arda Güler, el futbolista que negoció ayer con Istanbul, sensaciones muy positivas en el club y creen que se va a incorporar ya en este mismo mercado. Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos, es que es absolutamente increíble. A ver, yo entiendo que lo de Arda Güler fue algo muy fugaz y evidentemente uno se pone a pensar y dice, bueno, es que este muchacho solamente quiso decidir por encima de su futuro y tener un futuro, valga la redundancia, un poco más prudente. Y bueno, ahí está lo que les estaba diciendo, pero para que vean cómo les mienten a la cara, esto está hecho. Esta es la misma gente que vive hablando de lo de Mbappé, que el Madrid lo esperó no sé cuántos años, que no sé qué más, que me parece realmente increíble. Son los mismos que después los ves viendo a este señor hablándoles de Kimmich, de Haaland y de no sé quién más. De locos. Pero bueno, vamos a cerrar este video con estas palabras del actual futbolista del Barça, Fermín López, que ha dicho algunas cositas aquí. De repente aparece en tu vida alguien que se llama Xavi Hernández, el hombre que apostó por ti. ¿Te da pena que se vaya del Barça? Bueno, claro, porque tenía una relación con él, buena relación, y ha sido una persona que me ha ayudado mucho a mejorar, a aprender, y nada, que le deseo lo mejor en su futuro. ¿Cómo le habéis visto dentro? Porque es verdad que decía que tenía mucha presión. ¿Es verdad que os liberasteis cuando él dijo que se marchaba o no? Bueno, nosotros el tiempo que ha estado en Míster hemos estado con él y bueno, sí es verdad que el último tramo de temporada yo creo que fue bastante bueno y por la eliminación del PSG pues nos dolió mucho y ahí prácticamente se nos fue todos los títulos. Y el futuro ahora está con Hansi Flick. ¿Has tenido algún contacto? ¿Sabes algo de él? ¿Lo que habéis leído en prensa y habéis visto en el Chiringuito, por ejemplo? Bueno, prácticamente no lo conozco en persona, lo conozco de ver algunos equipos suyos en la selección alemana y bueno, seguro que es un gran entrenador y que nos ayudará a conseguir grandes cosas. Y que se adapta a vuestra filosofía, parece. Sí, yo creo que sí. No he entrenado con él ni lo he visto, pero supongo que si el club ha decidido que es el entrenador ideal, pues se adaptará a nuestra filosofía y nos ayudará mucho. ¿Os da miedo este Madrid que viene? Acaban de fichar a Mbappé. ¿Da miedo este Madrid? No, yo creo que en el Barça no tenemos miedo. Es verdad que bueno, el Madrid es un gran equipo igual que nosotros y bueno, ya se verá el año que viene. ¿Quién es para ti el mejor del mundo? Para mí Messi. Aunque esté en Estados Unidos. Messi. ¿Y después? Messi. Y bueno, chicos, ahí está lo que les estaba diciendo. Fíjense, un muchacho tan joven y cómo está absolutamente absorbido por el tema del relato, que Messi sigue siendo el mejor del mundo. Obviamente él entiende que si dice otra cosa, pues no va a gustar en ciertos sectores de Cataluña, de Barcelona. Pero hay que ser un poco más realista y a mí me da mucha risa porque también está con el tema de la filosofía, qué filosofía, ni qué pim pum pam, ni qué carajo. Me parece realmente absurdo. Me puedo escuchar a este muchacho tan joven definitivamente y ahora sale con el que no tenemos miedo al Real Madrid. Tampoco tiene que decir que tienen miedo, pero decir que tenemos un gran equipo igual que el Real Madrid es que me parece realmente increíble. Y como para que el por qué les puse este video, más que todo iba relacionado con el tema de que, si se fijan bien, hace unos días Joao Félix decía que los mejores eran Vinicius y Mbappé, si no mal no recuerdo. Y ahora escuchamos a este hombre que ha estado con esa cantaleta durante toda su carrera deportiva, que no es muy larga, por cierto, con el tema de la vacía, de la filosofía, de Messi. O sea, es increíble escuchar la diferencia tan abismal que existe. Pero bueno, al final ellos... Dios los crea y ellos se juntan. Increíble, pero cierto. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.